empezar nuestra reunión ya dimos gracias al Señor. Vimos que ha sido un tiempo sin duda de alto gozo, por decirlo de esta manera. Una manera distinta, el Señor nos regaló con alguna adoración muy particular, muy especial, nueva, como lo habrán podido notar. Es una adoración nueva, no habíamos oído estas alabanzas y estos salmos, ¿no? que escuchamos, distintos, nuevos, poderosos, porque lo que quiere Dios es eso, ¿no? Que hagamos cosas nuevas. Estaba en un momento de oración y clamaba al Señor, Señor, ¿cuándo vas a llenar el lugar? Y Él me dijo con toda claridad, no es este el que voy a llenar. Así que no esperen, busquen y vayan en fe, porque yo los quiero bendecir. Vamos empezando de una manera nuevamente distinta. El Señor puso en mi corazón en la semana el dedicar tiempo, además de la imagen que Él nos ha dado, de la identidad, más que la imagen que Él nos ha dado ya desde hace tiempo, el empezar y el recordarnos que así como en esta imagen que está en la pantalla, ¿no? En donde nos recuerda, y esto es a propósito de lo que compartíamos la semana pasada y de estos hermanos argentinos ahora en Uruguay y que han seguido en contacto, en donde les llamaba la atención justamente la imagen o la identidad nuestra con esas tres montañas, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu, ¿no? Como fuego, pero como olas, ¿no? que impactan, que está todo en la identidad nuestra, en el logotipo, le dirían en el mundo, y nuestro nombre, el nombre que Dios nos dio. Ministerios al final del reino de Dios, porque primero es el reino de Dios, estableciendo lo sobrenatural, ¿no? De tal manera que además en el fondo, nuevamente un elemento de agua muy clara, un elemento vivo, un elemento en movimiento, pero al mismo tiempo un elemento que nos limpia, que nos mueve, que nos renueva, gracias a Él, al Señor Jesús. Así que sin más, vamos comenzando y vamos a dar la bienvenida, damos la bienvenida a quienes estemos acá, pero también es quienes lean en su tiempo y o escuchen la grabación que estará registrada el día de mañana en SoundCloud y en YouTube, además de accesible desde nuestra página web, pero publicado también en la página en Facebook, en Google Plus y en Blogspot, en Reino de Dios Ministerios, y yo, a mi nombre, Pastor Jorge Macías Benítez. Así que a todos estos lectores, a las hijas e hijos de Dios, a la familia natural y de la fe, a todo buscador que anhelantemente busca amor, paz, verdad, esperanza, a todos bendiciones. Y estoy dando de esta manera inicio a esta predicación de mi boca, ¿verdad? Porque es el Señor la manera como lo usa, pero sobre todo del corazón. Yo he verdaderamente buscado con anhelo y aunque ya el Señor me había dejado claro cuál era la siguiente serie de mensajes, con una temática, por decirlo de esta manera, en el lenguaje natural muy particular, nuevamente me dijo, necesito una transición, no puedes hacerlo así, y no van a ser uno, van a ser dos mensajes de transición porque el mensaje es muy fuerte y tiene mucho que ver con todo lo que nos ha venido hablando. Estoy dando entonces inicio a esta nueva serie de mensajes con dos mensajes de transición. Este es el primero y terminó la serie Restableciendo el Reino de Dios y empieza una nueva serie que daremos inicio con el primer mensaje después de este y el que sigue, que serán mensajes de transición. La nueva serie se llama Conquista Sobrenatural. Ya restableció el reino, pero restablecer el reino es solamente el primer paso, ¿no? Después de toda esta preparación de 64 semanas, estamos en la semana 65, así que después de este mensaje y el que sigue, que es el 66, en el mensaje 67, estaremos empezando la conquista sobrenatural, que es para lo cual nos ha venido preparando el Señor. Así que vamos a entrar en un tiempo de reflexión, y es un tiempo de reflexión, y quiero decirlo, no necesariamente pequeño, tiene mucho que ver con el título que me pidió darle a este nuevo mensaje, y ese título es este: del restablecimiento del reino a la conquista sobrenatural, ¿no? Que es bastante obvio, diría yo, ¿no? En términos llanos y concretos. Es un mensaje fuerte, es un mensaje duro, la que nos va a empezar a dar, pero en este particular de transición es un mensaje que la intención y el propósito de Dios es establecer una relación. Y para ello, o un vínculo entre una serie y otra, y para ello nos lleva esta primera porción
que es fundamento de esta ministración en 1 de Juan 5:4, donde dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Fíjate la parte B. ¿Quién es el que vence al mundo? Le hace a aquello que significa el mundo y aquello como hoy vivimos, ¿no? Y en medio de lo que hoy vivimos, si no ya vivimos, gracias a Dios, ya no vivimos con el mundo vive, aunque sabemos que tenemos lucha contra la influencia del enemigo y hasta contra nuestra propia naturaleza y carácter todos los días. Pero ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si tú crees eso, también vas a creer el mensaje de la cruz y vas a vencer el mensaje del Evangelio de Jesús, que es el Evangelio del Reino de Dios, que es de lo que nos ha venido hablando y preparando desde la semana 1 que empezamos por obediencia a Dios con estos ministerios. Así que no perdamos esto de vista y pasemos y entremos en este tiempo de oración solo para completar y para entregar con lo que ya el Señor nos ha venido hablando y diciendo en los últimos 40, 50 minutos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, de adoración que hemos vivido, Padre, por esta introducción, Señor, esta breve reflexión que expanderás, Padre, que tú extenderás en los siguientes minutos, Señor, para que sea, Padre, entregándolo a ti en honra y gloria, Señor, y sea, Señor, para gracia y bendición de quienes acá escuchan, de quienes van a leer y quienes van a escuchar lo grabado, tanto en video, Padre bendito, como solo en sonido, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Así que vamos a profundizar en esta reflexión de la cual el Señor nos quiere hablar, de la cual el Señor nos quiere ministrar esta mañana, y vamos ahí que es una reflexión personal que les comparto. Ningún pensamiento que solo tenga origen en emociones o en experiencia y entonces en pensamientos de hombre debieran de ser utilizados para compartir o predicar de la obra en la cruz y entonces del Evangelio del Reino de Dios, dado que entonces el Señor nos estaría ministrando su verdad, voluntad, propósito y diseño para sus hijas, hijos y creación. Lo que te está diciendo acá el Señor, y esto es algo que vamos a ir profundizando, es si el mensaje que tú recibes solo es fundamentado en la reflexión, en el pensamiento, en la inteligencia del hombre, aunque esté fundamentado en la palabra de Dios, no necesariamente es el mensaje de Dios. Puede estar meramente surgiendo de la mente del hombre. Y eso es algo que, siendo algo muy simplista, quizá tiene enorme importancia y gran profundidad para el cuerpo de Cristo hoy. Vamos a ir a una declaración de un hombre de Dios, así me pidió el Señor dar el título, porque la declaración de un hombre de Dios tendría que ser con un corazón lleno del Espíritu Santo. Vive en verdad, ese hombre, o esa declaración de ese hombre de Dios, debe de ser de alguien que vive en la verdad de Dios, en verdad, en comunión con el Padre y con el Hijo, porque tiene una relación entonces con el Padre y con el Hijo. Y si esto es así, si ocurre con el corazón lleno del Espíritu y en comunión en la verdad de Dios con el Padre y con el Hijo, no solo va a ser escuchado eso que declare un hombre de Dios o una mujer, pues estoy hablando no de género, sino de la creación y la relación o la paternidad de Dios sobre los hijos y hijas suyos, sino que también lo que escribe, lo que comparte, lo que predique, será y continuará siendo a lo largo del tiempo como leer lo escrito por escuchar la mente, el corazón y la voz de Dios mismo. ¿Lo ves? Porque si un hijo o una hija de Dios, un hombre o una mujer de Dios, verdaderamente tienen una relación con Dios, lo que van a hablar va a salir de su corazón y lo que sale de su corazón es lo que Dios mismo quiere expresar. De tal manera que si lo dicen así, en esa relación, en esa verdad, llenos del Espíritu Santo, y lo dejan además como testimonio, sea escrito o grabado, es Dios mismo hablando. Ese es el propósito de Dios. Es una administración entonces de poder y de restablecimiento del reino, cualquier cosa que hablen, que fue el Evangelio mismo de Cristo Jesús. Ahora, eso nos expone al fuego y al poder de Dios. Es decir, cuando eso ocurre, en realidad lo que estamos haciendo es dejándonos exponer al poder de Dios.
lo cual establecerá inevitablemente una atmósfera de reino, es decir, se siente la presencia de Dios cuando eso ocurre. Por eso es que cuando compartimos, por ejemplo, videos de salmistas que sabemos, y créanme que no lo hago cuando estoy pidiéndole al Señor me muestre qué, quiénes, para qué, lo hago con el pedido o el clamor a Dios de mi parte de que lo que me dé sean, por así decirlo, mensajes cantados por hijos suyos que verdaderamente tienen comunión con Él. Y cuando eso ocurre es evidente porque la presencia de Dios se manifiesta con todo y que son, por así decirlo, piezas que fueron grabadas pues tiempo atrás, aunque son algunas muy recientes, pero que no fue con nosotros. No sé si me logro explicar con esto que estoy diciendo. Es decir, un salmista, el mensaje, o el propósito de Dios, por medio de un salmista es que el salmista sea usado para establecer esa atmósfera en la cual Él se manifiesta y fluye. Una atmósfera sobrenatural y divina, real, de reino. Y una vez establecida, se manifiesta en la presencia del reino y su expansión en el territorio, que a partir de ese momento empieza a ser conquistado por ese hombre o mujer de Dios. Porque primero ocurre en el espíritu, no en lo físico, no en lo natural. Son fundamentos, son diseños que Dios nos quiere mostrar y entregar esta mañana. Y también lo hace para que conectemos con aquello que el Señor quiere empezar a ministrar cuando comencemos esa serie, Conquistando lo Sobrenatural o Conquista Sobrenatural. En Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 2, dice la palabra de Dios: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Sigue hablando de conquistas, si lo ven. En 1 de Juan 5:4 al principio, y ahora en Apocalipsis 6:2 nos sigue hablando de conquista. No nos dice, espérate hasta que seas arrebatado y llegues a las regiones celestes, porque por cierto, una vez que eso ocurra, y cuando baje, dice Apocalipsis 17 o 19, ahorita no recuerdo, disculpen, pero es tan sencillo como que lo vayan a la Biblia, al capítulo 17 y 19 de Apocalipsis, y vean cómo dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo. Así que aunque sean arrebatados, luego van a ser nuevamente depositados en la nueva Jerusalén, en esa tierra renovada y ya dominada por el reino y el gobierno de Dios. Porque un verdadero hija o hijo de Dios, sin ninguna duda, que toma en cuenta todo esto o que ha vivido todo esto que estamos comentando y que Dios me pide decir porque Él ministra. Y en espíritu y verdad, este verdadero hijo o hija de Dios tienen en su corazón este supremo llamado. ¿Para qué? Para establecer y expandir el reino de Dios por medio del Evangelio, que es el Evangelio del reino de Jesús. Cristo mismo tuvo ese llamado. Lo tuvo como Jesús, el Hijo del Hombre, tal cual vimos la semana pasada. ¿Ok? Cristo, Hijo de Dios, Jesús, Hijo de Hombre. Una doble naturaleza en el Hijo de Dios hecho carne. Cristo tuvo ese llamado por medio de Jesús, el Hijo del Hombre. Y sencillamente cuando este verdadero Hijo o hija de Dios está llamado y camina en ese llamado, no puede ni podrá mantenerse callado o quieto ante la urgencia que el fuego de Dios genera en su ser. No vuelves a ser el mismo. Puedes tropezar, puedes en momentos y en tiempos no estar haciendo lo que Dios quiere, pero nunca vas a dejar de hacerlo si verdaderamente estás en el llamado y eres un hijo o hija de Dios. Mateo 24:14, ya el Señor nos ha venido hablando mucho de este pasaje, de esta porción de su escritura, y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese fin del mundo y ese arrebatamiento que viene después del fin del mundo, que es una señal del inicio del fin del mundo, no va a ser si no se predica el evangelio del reino en todo el mundo. Por eso el Señor ha hablado tanto de ello, diciéndonos, hoy no están predicando necesariamente el evangelio del reino, y mucho menos todos, ¿no? Sino que más bien es escaso. Se han quedado cortos en el mensaje, porque de lo que se trata es de establecer y expandir el reino de Dios. Es de lo que nos ha venido hablando el Señor. Así que nos tenemos que animar, arriesgar, por decirlo de una manera muy natural, exponernos al fuego de Dios. Exponte al fuego de Dios. Porque el hijo o hija de Dios que está en esa exposición va a ser llevado a una transición.
Y por eso que el Señor nos habla tanto de transiciones. En casi todos los mensajes ha habido, en las series de los mensajes ha habido mensajes de transición para poder ministrar una serie en la historia, por lo menos de estos ministerios, de Reino de Dios ministerios. Y cuando eso ocurre, cuando dejamos que el Señor transicione nuestras vidas, no callará ni dejará de hacer, aún y cuando aquello que en su corazón manifiesta el Padre y Cristo, por ese sensible, profundo y poderoso mover del Espíritu Santo, en muchas ocasiones va a ir en contra, va a ser distinto, o va a ser una nueva revelación de Dios para su pueblo, su iglesia. Y cuando tú vas y lo dices, típicamente los que no son hijos de Dios lo aceptan mejor que los que ya son hijos de Dios. Precisamente por lo que nos decía, porque estamos viviendo tristemente en un mundo y en una iglesia, que no eclesia, en un tiempo de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, que se está escuchando más mensaje de hombre, de mente de hombre, que realmente un mensaje o ministración del Señor. Entonces, cuando eso ocurre, se crea antagonismo, incomodidad, crítica, juicio, hasta persecución del propio pueblo de Dios contra los hijos o hijas de Dios que están recibiendo esta revelación y que la dan, la entregan, la comparten, porque saben que viene de Dios, aunque los demás no lo entiendan. Y lejos de ser un indicativo de que ello es un error en el origen, en realidad es una señal clara de la voluntad de Dios y el propósito de Él manifestándose en la vida de quienes por gracia hemos sido escogidos. Dicho además que todos los hijos e hijas de Dios que reciben un llamado son escogidos para algo en particular. Esto no está hablando de los 144,000 que por allá dicen, ¿no? Algunos. Todos que somos llamados somos escogidos para un propósito concreto. El asunto es, 1, si lo crees; 2, si lo obedeces, asumiendo que ya lo escuchaste. Pero solo lo vas a escuchar si tienes una relación con Él. Eso ocurrió con Jesús. Eso ocurrió con Pablo. Eso ocurrió con Esteban. Eso ocurrió con Timoteo. Eso ocurrió con todos aquellos que ha quedado registrado en la historia, como esos generales de Dios, esos 2 tomos maravillosos del hermano, del pastor Robert Liardon, en donde documenta el llamado que recibieron todos esos hijos e hijas de Dios y que llevaron a cabo en obediencia. Ha ocurrido otras veces. Y como a ellos en su tiempo, ahora a nosotros nos podría pasar, y lo quiero afirmar, que acá al menos los que estamos obedecemos la voz de Dios porque tenemos una relación y porque lo escuchamos, y que no necesariamente se entiende en la generalidad de la que debería ser la iglesia, y que solo es la iglesia, porque no están creyendo, porque no están escuchando la voz de Dios. Y entonces sí se establece una atmósfera de reino, se expande entonces el reino al establecerse y su gobierno también. ¿Quién dice amén? Amén. Así que si lo que pretendemos, si lo que queremos es exponernos al fuego de Dios, la verdad de Dios va a surgir, va a establecerse. En Juan, en el capítulo 8, versículos 31 y 32 dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. ¿A quién le hablaba Jesús acá? A los judíos. Aquí no le hablaba a los gentiles, todavía no existía o no había llegado el momento del ministerio de Pablo. Así que iba por los territorios ocupados, o por así decirlo, donde estaba establecida la fe judía, ya a ellos les hablaba. Aquí no le está hablando nada más a los 12, le está hablando a todos los otros que también le escuchaban, a él, a donde él se presentaba, hablaba, incluidas las sinagogas. Le hablaba a los judíos: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que no podemos llegar a ninguna verdad si no es Dios mismo el que nos habla. Y lo dejo claro de una vez. No es porque no leas o estudies la palabra de Dios, pero la verdad y la palabra de Dios expuesta en la autorrevelación de tu relación con Dios tiene un impacto en lo sobrenatural que se manifiesta en lo natural, que tú y yo no podemos entender solo con la mente. Y eso es lo que está pasando mayormente hoy entre el pueblo de Dios en la iglesia. Y por eso digo que la iglesia y no la eclesia, con doble K,
del original en griego, que significa asamblea, los llamados a la asamblea. Por eso me pidió que le pusiera asambleas a las reuniones acá. No quiere decir con esto que no nos podemos equivocar, no quiere decir con esto que nosotros estamos bien y los demás mal. Lo único que estoy diciendo es lo que Dios me dice que diga. Porque si verdaderamente vivimos de esa manera, inevitablemente vamos a llegar a un tiempo de conquista divina. Job, capítulo 32, versículo 18, dice la palabra de Dios: porque estoy lleno de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Habla Job. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el espíritu que está dentro de él, le hace Dios mismo dentro de él, es el que le lleva a hablar lo que sale de su boca. Y por eso es que me han escuchado decir tanto, porque mi boca habla lo que mi corazón cree. Ese es lo mismo que está diciendo Job acá. Otros dicen, yo declaro, para aquellos que piensan que está mal decirlo. Pero si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, eres realeza. Y los reyes y los príncipes declaran y decretan. Así que es bíblico, que es justamente lo que nos han dicho que no es cierto. Pero Job mismo lo está diciendo acá. ¿Ven? Pero bueno, para que nadie se enoje, yo no digo no declaro, yo decreto. Lo que digo yo es, digo lo que en mi boca dice lo que mi corazón cree. Pero ¿quién pone eso en mi corazón? Dios. Así que no te dejes engañar si te han dicho que no es cierto, que es bíblico. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios sobre mí, sobre ti, sobre quien escucha y cree en todo esto? ¿Qué motiva en este caso particular a este Hijo de Dios que escribe y comparte, que predica y que deja que Jesús, que el Padre mismo, por medio del Espíritu, ministre este discernimiento que acaban de escuchar? O todos estos fundamentos que son, por así decirlo, piedras. No quiero decirle qué preciosas, eso solamente Dios lo sabe, pero que Él me ha entregado para compartirlas durante estas últimas 64 semanas. Pues solamente si Él las da, y es el Espíritu de Dios el que lo ha movido en mi corazón, y por eso es que, ¿qué motiva? Pues lo que Dios me da, lo que Dios habla, no tiene nada que ver con lo que yo pienso, ni siquiera es un tema de razonamiento. Eso en realidad como respuesta es el propósito de Dios. Da visión. Cuando estás expuesto a la verdad de Dios, Él te da visión, pero también te da discernimiento. Y primero en el Espíritu. Te deja ver cómo la que debiera ser su iglesia, sus asambleas, los convocados a las asambleas de Dios, están solo siendo iglesia. Y cuando digo esto es solo organización. Y Dios no quiere que solo seamos organización. Dios es un Dios de orden, sí quiere que nos organicemos, pero ¿organizar qué? Porque si la visión que tienes y el discernimiento es más bien visión de hombre y inteligencia de hombre aplicada, método de hombre aplicado, esa no es la iglesia, es una iglesia. Es una institución más, como lo es cualquiera de las tradicionales que conocemos. Por eso digo yo, y es algo que el Señor me ha dejado sentir, hoy la iglesia está extraviada. Y aunque están haciendo en muy buena voluntad lo que creen que Dios quiere, en la mayoría de los casos no están haciendo lo que Dios quiere, sino lo que ellos quieren, o lo que un hombre quiere. Y esa es la razón por la que se han organizado tantas denominaciones, ¿no? La iglesia no me preguntes cuánto, la pregunta es no me preguntes qué, los denominación fulana de tal. Y hoy lo que vemos es que es más importante los fundamentos doctrinales que denominacionales que los fundamentos de la palabra de Dios reveladas por Dios. Y cuando digo eso es no solo leídas y estudiadas, no, en donde Él nos revela y entonces lo fundamenta en su palabra. Hoy esa iglesia carece, pues por completo, de una presencia y habitación permanente del poder sobrenatural de Dios. Y escucha lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no los visite Dios, sí los visita, porque es promesa del Señor que donde se junten más de dos, Él está en medio de ellos. Así que sí los visita. Pero lo que dice Dios o lo que quiere Dios no es visitarte. Lo que quiere Dios es habitar en ti. Por eso Job 32:14 me llama tanta la atención y se los acabo de compartir. Dios me decía, Job tenía la llenura del Espíritu Santo. De nadie más dice eso en el Antiguo Testamento, por cierto. Solo de Job. ¿Ok?
El resultado de ello es una iglesia que no impacta a sus generaciones, que no impacta sus ámbitos, sus esferas de influencia que Dios le ha entregado o que le quiere entregar. Y mucho menos ha impactado a los liderazgos y al gobierno, sea este espiritual, natural o político. ¿Me explico? ¿Qué ofrece la iglesia hoy? La que debiera ser su iglesia y que es iglesia en realidad, ¿qué ofrece hoy? Y es que estos no han sido expuestos, ¿quiénes? Ni los liderazgos, ni el gobierno, ni las esferas de influencia. Tú nómbralas, hay 7, ya las hemos comentado. No han sido expuestos e impactados por el poder de Dios, porque la iglesia no es eclesia. Y entonces no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque es una iglesia inefectiva y entonces no se desempeña como eclesia. Y no se desempeña como eclesia porque no tiene posición ni identidad. Su origen natural se mueve en lo natural. Porque si tuviera un origen espiritual y divino, sobrenatural, espiritual y divino, se movería en lo sobrenatural y espiritual y divino. Y no es así porque no lo hace, porque no lo cree siquiera. Y entonces se mueve ¿en dónde? Pues en el mundo. Es decir, establece su palabra y eso es correcto, principios y eso es correcto, pero entonces luego no hay poder porque no hay habitación de Dios. Luego entonces no está lo sobrenatural ahí. Por eso es que sigue gobernando este mundo, el príncipe de este mundo, dicho por la propia palabra de Dios, que es Satanás. Es una iglesia que no se está moviendo en el reino y que no está estableciendo el gobierno del reino de Dios. Es una triste visión, sin ninguna duda. Y eso es algo que Dios no quiere. No es aquello para lo cual Cristo vino. El testimonio de la iglesia de hoy. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia de hoy? Como decía y compartía, está extraviada. Debiera ser el cuerpo de Cristo y dejar testimonio de que a la cabeza está Él y solo Él. A ver, ya estuvo también el Señor ministrando de ello, concretamente de este punto, semanas atrás. Tú les preguntas a los musulmanes quién es su cabeza y ellos tienen clarísimo quién es su cabeza, quién es su líder. Si les preguntas a los cristianos coptos de la iglesia copta griega, ellos tienen clarísimo quién es su cabeza. Si le preguntas a la iglesia católica apostólica romana, ellos tienen clarísimo quién es su cabeza. Si le preguntas a los cristianos evangélicos quién es su cabeza, deberíamos de decir todos que Jesús. Pero yo te animo a que hagas esa pregunta y te aseguro que 8 de cada 10 te van a decir que no saben quién es su cabeza o que es el pastor en turno en su iglesia. Estamos extraviados. Hoy esa iglesia, que no eclesia, dedica su tiempo en demostrar de quién y casi siempre de qué denominación es la que tiene la razón. No por juzgar y criticar, pero yo he escuchado concretamente de una de ellas, la bautista, en donde dicen, alguien predica y luego dice al final, y si fuera bautista todavía mejor. Pero si le preguntas lo mismo a los presbiterianos o a los pentecostales, te van a decir algo parecido. Cuando en realidad la denominación es un invento, por decirlo de esta manera, del pensamiento del hombre. No está en ningún lugar en la Biblia algo así. Fundamentan su exposición y razón en la doctrina que el hombre considera es la correcta. Eso no es bíblico, ni viene de Dios. O en aquella que se apega más a lo que el propio hombre ha interpretado, dice la palabra de Dios. ¿Es interpretación de hombre o es revelación de Dios lo que tú compartes? Por eso empezamos con aquello de, si solo es por lo que el pensamiento del hombre dice, pues está mal. Porque tiene que ser lo que Dios dice. Oseas 4:6, que es una porción de la palabra que rema para mi vida, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra del Señor, amén. Oseas era un profeta de Dios. Y en el tiempo en que esto se escribió, que fue por el año 650 a.C., claro que había conocimiento de la palabra de Dios.
No, claro, de la que entonces era la que ellos veían, que era el Pentateuco, la Torá, pero también conocían por los escribas y por los sacerdotes y profetas los rollos, los pergaminos que iban escribiendo y que luego conformaron lo que es hoy el Antiguo Testamento. Así que no era un tema de que no conocieran la palabra, pero no te está hablando aquí de la palabra. Cuando está hablando de gnosis, que es lo que dice en el original, en el griego, pero acá estamos hablando del arameo y del hebreo, está hablando del conocimiento de Dios. Te deja clarísima la propia palabra de Dios que si tú solo conoces su palabra, pero no lo conoces a Él, en realidad no tienes conocimiento. Y por eso es que le dice a Oseas, diles, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Poco tiempo después, o en ese tiempo, fue cuando empezaron las conquistas al pueblo de Dios. Y cuando 10 de las 12 tribus salieron diseminados a todo lo que fue la Europa oriental hasta Alemania. Ya nos habló el Señor cuando aquello del pueblo, del remanente de Dios, de las tribus, ¿no? En donde ese primer éxodo, por decirlo segundo, si lo hablamos en términos históricos, pero bueno, este primer éxodo de las tribus fue cuando fueron conquistados por los babilonios, por los asirios y luego por los babilonios. Ocurrió eso hacia el año 600, entre el 600 y el 550 antes de Cristo. Y se fueron hacia la Europa del Este, hoy conocida Alemania y para allá, por así decirlo, hacia la Europa Oriental. Solo se quedaron 2 tribus en Jerusalén y en Judea en general, que fueron precisamente los de Benjamín y los de Judá. Por eso es que se acabaron llamando judíos. Y aquí dice claridad, ¿por qué fue? Porque les faltó conocimiento. Porque conocían la letra, pero no conocían al creador de la letra. Y hoy nos está pasando exactamente lo mismo. Y estamos dejando que eso suceda. Hemos venido dejando que eso suceda. Tenemos que regresar a los básicos. Tenemos que regresar a lo que fue la iglesia antigua, por decirlo de esta manera. A la iglesia de Cristo. Esa que se reunía en casas. Esa que se reunía en los árboles. Eso que se reunía en las cuevas. Eso que tenía reuniones al aire libre. Que no tenían edificios, pero no importaba, lo que los unía era la fe y tenían claro que se trataba de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo, porque eso lo dejó clarísimo el Señor. Y el resultado generalizado de todo esto es que su iglesia hoy no opera como iglesia, salvo honrosas excepciones. Que en general esta iglesia, que no es iglesia, carece del conocimiento de Dios. Y esto creo que es muy evidente. Con todo lo que el Señor nos está ministrando hasta este momento y concretamente en este mensaje, es muy evidente estas 2 cosas que estoy compartiendo. Hoy, diversos grupos de seres humanos o denominaciones son sujetos a pensamientos de hombre y o de un hombre en particular. No digo que no pueda haber buena intención y hasta fundamentos correctos. Y guían a grupos de personas hacia lo que el hombre cree. Es decir, aunque es con buena intención y hasta fundamentados en la palabra de Dios, no están fundamentados en la voluntad, propósito y visión de Dios en realidad, que luego Él fundamenta en la palabra, pero Él, no el hombre. Y eso es resultado de la interpretación de la palabra de Dios, en uso de métodos de hombre. La iglesia ha creído, ha razonado que esa es la verdad y la voluntad de Dios, pero en verdad no necesariamente es ni la verdad ni la voluntad de Dios. Y por eso es que el impacto no es tan fuerte. En la semana escuchaba de un hermano en Cristo, pastor en la zona del Distrito Federal, que por alguna razón tiene cierta ascendencia con el gobierno, con la política en México, y tuvieron este grupo de pastores, habrán sido unos 20, vi la foto, no voy a dar nombres, no se trata de eso, y que se reunieron con el presidente de la República, con el licenciado Enrique Peña Nieto, pero la agenda al menos no es pública, es decir, no se dijo de qué hablaron en concreto. Hablan muy vagamente y muy generalmente pues, de los temas que ya conocemos, ¿no? Las marchas del tema de las bodas de personas del mismo sexo o que puedan adoptar personas del mismo sexo, los temas de las problemáticas que está viendo, en fin, las cosas muy generales. Y la pregunta que yo me hago, ¿verdaderamente el tener la oportunidad de ver al presidente de la República es solo para eso? Estaba el secretario de Gobernación por ahí, de los conocidos en la política, no conozco mucho tampoco, ciertamente, solamente por imagen, ¿no?
Pero ¿no era momento de hablarle de Cristo, por ejemplo? Yo no sé si no lo hayan hecho, no tengo idea. Pero lo que estoy diciendo, la montaña de gobierno tiene que ser conquistada por el reino y por el gobierno del reino. Como ha ocurrido ya en otros países como Guatemala, en donde su presidente es un evangélico, es un médico hermano en Cristo, y que entregó a Guatemala al Señor. Aquí tenemos la declaración de que somos un país laico, y eso viene desde la Guerra de Reforma y las leyes de reforma con Benito Juárez, año 1865. También ya el Señor nos habló un poco de ello. Pero eso es lo que Dios quiere. Por supuesto que no. Porque Él nos quiere reyes sacerdotes. Ya nos habló de que eso para el hombre es muy peligroso porque es concentrar mucho poder en una sola persona. Y si esa persona no tiene los valores morales, los fundamentos espirituales y el carácter, pues no va a poder llevar a buen puerto. Pero de eso es de lo que estamos hablando, y eso no lleva 1 año ni 2, es generacional, pero no va a ser mientras la iglesia deje de serlo para ser iglesia en realidad, para vivir en lo sobrenatural, para manifestar el poder de Dios, para que Dios habite en donde ellos estén. ¿Cuál es el riesgo mayor? Que terminemos creyendo y siguiendo una imagen mental, no una imagen física necesariamente, pero sí construida a partir del entendimiento, no del conocimiento, del entendimiento de la palabra por medio de métodos de hombre y edificada en mentes, creyendo que es Dios mismo. Ahí está la iglesia hoy. Y ese es el riesgo mayor. Que están creyendo en algo que ellos dicen o les han dicho que es Dios, cuando generalmente no es Dios, es meramente algo que están imaginando que es Dios, que están pensando que es Dios. Y esto es terrible. Porque si no hay avance, es evidente. Claramente eso es un ídolo, eso no es Dios. Si aquello que tú crees que es Dios es un fruto de tu mente, es un ídolo, aunque no esté hecho en figura físicamente. Y eso es anatema, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Así que tenemos que cuidar con toda claridad si verdaderamente estamos en un anhelo santo, si hay un anhelo santo en nosotros, luego de que nos exponemos al fuego de Dios para identificar y determinar si es verdaderamente Dios al que conocemos y decimos que es Dios. El hijo o hija de Dios que está expuesto de esta forma al fuego y entonces un anhelo santo, será llevado a esa transición y entonces no va a callarse, no va a dejar de hacer, aun y cuando aquello que en su corazón manifiesta el Padre en Cristo y por ese sensible y profundo y poderoso mover del Espíritu vaya en contra de lo que los demás dicen. Pero eso es lo que Dios está buscando. Ese anhelo en los corazones. Un anhelo que tiene un carácter único para mantenerse caminando bajo la gracia de Dios, como un verdadero hijo o hija suyo, buscando con desesperación mantener el fuego de Dios ardiendo en nosotros, con la habitación del Espíritu Santo en el corazón, con una búsqueda única de su verdad, de su presencia sobrenatural, de su voluntad, de su poder, de su gloria en cada uno de nosotros. Y que éstas sean manifestadas permanentemente ahora, desde ahora y para siempre. Como lo fue entonces y como lo ha sido cada vez que sus hijas e hijos hemos creído, han creído que Dios fue, que Dios es y que Dios va a seguir siendo y manifestándose en todo su poder, en todas sus dimensiones, las que sean innumerables e infinitas. Porque sigue habiendo milagros, ya lo platicó, ya lo ministró el Señor. Aunque su creación y en particular sus hijas e hijos no entendamos lo que Él es, lo que Él hace y cómo lo hace. Ese debe ser nuestro anhelo. No entenderlo, ¿qué importa? ¿Qué más da si lo entendemos? Lo importante es que lo creamos. Si tú estás en ese sentir, en esa humilde expectativa, si las hijas e hijos de Dios nos mantenemos de esa manera, permitiremos entonces que continuamente Dios manifieste su presencia en hechos, en milagros,
por medio de escogidos suyos que han obedecido, que han creído y han obedecido. Y que si bien para muchos, tristemente la mayoría, puede parecerles como de un tiempo, de una época que ya pasó, que ya no es más, como ya escuchamos. No, ya no hay apóstoles. No, ya no hay profetas. Ya no más hay pastores, maestros y evangelistas. Pues yo nada más quiero que me digan dónde dice eso en la palabra. Y si así lo han interpretado, porque ya hay muchas interpretaciones, por eso el grupo de cesacionistas que hablan de esto, por cierto, encabezados por el hermano John MacArthur, a quien respeto muchísimo y que no puedo dejar de reconocer que es un extraordinario maestro de la palabra, pero que no necesariamente tiene razón, solo por serlo así, y hay otros, no voy a entrar en los detalles. Puede parecerles, a ellos les parece, no, eso ya no es. Pero entonces eso es negar la eternidad de Dios. Eso es negar lo que ellos mismos dicen de que la palabra y Dios mismo fueron, son y seguirán siendo. Pero eso pues entonces debe de aplicar a todo, no nada más a lo que ellos dicen que es, o lo que ellos creen que es. Dios es eterno, Dios es inconmensurable. Ya también tuvimos toda una serie de los atributos de Dios, ¿no? El conocimiento del Dios Santo se llamó la serie. Así que Dios no cambia. ¿Por qué entonces nosotros estamos empeñados en que si no entendemos ya no es de Dios? Cuando muchas veces no entendemos, pero es. Aunque no entendamos cómo lo hace. Y va a seguir siendo. Aunque nuestra mente piense que no es posible, o que nos hayan o nos sigan diciendo que eso ya no es posible y que ya no es este tiempo, sigue siendo. O podemos negar lo que dice Juan 3, versículos 3 al 5. Podríamos negar lo que el propio Jesús habló en esa porción de la palabra, en donde dice, respondió Jesús a la pregunta de Nicodemo y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Para qué es el nacer de nuevo entonces? Para ver el reino de Dios. Nicodemo le responde, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, y le responde Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero está que lo leas, segundo está que lo entiendas, pero lo más importante y realmente primero es que lo disciernas, que reciba revelación de Dios de qué está hablando aquí. Porque además dice con claridad a través de Pablo, luego en Hechos, en el capítulo 19, versículos 1 al 3 y 1 hasta el 4 de Hechos, hablándoles a personas que eran discípulos de Cristo, pero que no conocían el bautismo en el Espíritu Santo. Solo habían sido bautizados en agua y bautismo de arrepentimiento. Y eso sigue siendo hoy. Porque si no estamos negando la obra de Dios, estamos negando a Dios mismo, estamos negando a Cristo. Porque Él mismo lo dice en Juan 3. O como nos dice en Marcos 16, 14 al 18, hablando justamente de esto de creer, y deja con toda claridad establecido en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Déjame decirlo de esta manera. Si tú hoy, o yo hoy, o cualquiera que se piensa o se dice hijo o hija de Dios, no cree ya en milagros, está negando a Cristo tal cual lo hicieron los apóstoles en ese tiempo, en ese pasaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy. ¡Ay, Dios hizo un milagro! Llegan con el pastor o con el líder de la congregación y le dicen, Dios me sanó. Le dicen, no, el doctor te atendió muy bien. Hágame usted el favor, lo he escuchado, ¿eh? Los propios líderes y pastores diciendo, no fue Dios, fue el médico. Por el amor de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8. ¿Cuál evangelio? El del reino. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Y eso sigue siendo hoy o no sigue siendo hoy?
¿O nada más fue para aquellos y en ese tiempo? Porque eso es lo que dicen muchos, Pero yo no lo creo. Yo creo que hoy Dios hace eso, si tú crees. Amén. Y te usa para hacerlo, si tú crees. Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. Amén. Y aquí te hago notar, Cristo mismo les dijo que no hicieran nada y que esperaran hasta que viniera el Consolador, el Espíritu de verdad a ellos. Eso ocurrió en Hechos 1, en el aposento alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, y solo entonces, me podréis ser testigos. Tú no puedes ser testigo de Jesús, del Padre, si no está el Espíritu Santo en ti, el poder de Dios en ti por medio del Espíritu. Tenemos que ser discípulos de Cristo para verdaderamente manifestar o permitir que el Señor se manifieste. ¿A quién o de quién tenemos que ser discípulos? ¿A quién seguir? ¿A quién escuchar? ¿A quién creer? Pues por supuesto, a Dios, a Cristo. Pero solo es posible hacerlo escuchando su voz, en discernimiento de su propósito, asegurándonos que su Espíritu Santo habita en cada uno de nuestros corazones. Así que la pregunta obligada y primera que tenemos que hacernos es, ok, ¿Cristo ya está en mí? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo ya confesé con mi boca y con mi corazón que Cristo es el Señor. Eso es lo que te da es salvación. No te garantiza que eres discípulo y eres uno con el Padre y con el Hijo, porque para eso requiere que el Espíritu Santo habite en ti. Y eso lo dice claramente el propio Jesús en Juan 3, versículo 3 al 5, en Hechos 1, versículo 8, y luego en todo el libro de Hechos y en otros muchos lugares de la Biblia, Marcos 16, 14 al 18. El que cree hará todas estas cosas, dice. Pero antes te dice que tienes que ser bautizado en poder, Hechos 1, 8. Lo dice en misma referencia, ahí mismo en Marcos 16, 14 al 18. Si estás en ese sentir, Dios se va a manifestar a través tuya. Amén. Y vas a ser instrumento de milagros. Y entonces podrás hablar tal cual comentaba, declarando o decretando, aunque no les guste a muchos escucharlo, pero que es verdad, porque un príncipe, un rey, declara y decreta. Y lo que habla es autoridad y se hace. Amén. No eres tú, ¿verdad? Claro, es Dios a través de ti. Por eso es que decreta y declara. Yo en lo particular tuve esta reflexión. Yo no puedo reconocer liderazgo y solo lo voy a reconocer a aquel o aquella hijo o hija de Dios, necesariamente hijo o hija de Dios, en quien yo discierna lo que conozco por haber sido Él, Dios mismo, directamente quien me ha instruido, y no solo el hombre hablando de lo que cree en su mente. Y tú te das cuenta cuando alguien tiene autoridad, sea hijo o hija de Dios, porque Dios está en él y cuando no. Cuando habla meramente de cabeza y de conocimiento. Ha memorizado, ha estudiado, ha profundizado, escatológicamente, teológicamente, hermenéuticamente y todas las mentes. Pero en realidad no es Dios el que le ha hablado. Eso le da conocimiento de la palabra, pero no conocimiento de Dios, y mucho menos autoridad. La autoridad la recibes de Cristo mismo, por medio del Espíritu Santo. En resumen, solo considero en primer lugar a Dios, a Cristo en el Espíritu Santo, a quien vea y discierna que Dios habita en él o en ella. Y así te invito a que lo hagas tú también. Porque sin importar si tienes título nobiliario, le hace pastor, evangelista, maestro o lo que sea, y tú solo eres un hermano o hermana, por tanto un hijo o hija de Dios, tú tienes más autoridad porque viene del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Claro, diciendo que entonces aquellos que se dicen lo que se digan, no tienen en realidad esa autoridad porque no la han recibido del Padre. Si alguien lo único que puede ofrecerme es una doctrina correcta, te aseguro que yo me voy a alejar de ahí. Voy a dejar de escuchar, porque sabré que no es Dios el que está hablando. Porque lo único que me interesa es a mí, y estoy hablando en primera persona, permanecer en coinonía
con la compañía interna, interior de Dios y también de quien o quienes discierna que han visto por sí mismos la hermosura del rostro de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solo haré caso, escucharé, y en su caso, si el Señor así me lo pone en el corazón, los ponga encima de mí, y entonces obedecerlos, porque obedecen ellos a Él, y yo conozco que vive en mí, y entonces veré que viven ellos también o en ellas. Si no es así, si solo te ofrece palabras, doctrina correcta, y de lo que te habla es de memoria de la palabra de Dios, y aquí dice tal cosa, y entonces tal cosa, y la doctrina... Está padrísimo. Lo único que no he escuchado es qué dice Dios. Porque todos debemos hablar de lo que dice Dios, no de lo que dice el hombre y de cómo interpreta el hombre. Te exhorto, te invito a que vivas, a que experimentes, a que te expongas a Dios, solo así. Y a que estés en coinonía y en su caso escuches consejo y hasta obedezcas a aquel o aquella quien verdaderamente tiene comunión con Dios. Si no, no hagas caso, porque no es Dios el que habla. Vamos a concluir esta parte de la reflexión. El Señor nos ha venido ministrando en relación a aquello en lo que en verdad creemos. En el amor del Señor yo te invito a que reflexiones y disciernas en el Espíritu esto. ¿Qué has estado escuchando? ¿Qué has estado creyendo entonces? ¿En quién has estado creyendo? ¿Quién y qué es Dios para ti? No dejes que tu mente se llene de pensamientos de hombre. Porque un Dios sobrenatural lo que hace es una conquista sobrenatural a través de ti. Un Dios sobrenatural lo que hace es una conquista sobrenatural aparte de ti. Hoy vamos a hablar además de esto, de Israel como pueblo de Dios. Y en una reflexión adicional, este pueblo de Dios llevaba 430 años cautivo en Egipto. El imperio más poderoso en aquel entonces. Claramente eso no es lo que Dios quería para ellos, ¿verdad? Que estuvieran esclavos y cautivos. Eso no era el diseño original de Dios. Tampoco lo es para cada uno de nosotros, porque Jehová, porque Dios nos quiere libres. Así como lo quiso con el pueblo de Dios cuando los liberó. ¿Qué hizo Dios para que ello sucediera después de esos 430 años de cautiverio? Ocurrió esto, ¿verdad? La zarza ardiente. Se manifestó ahí con Moisés, en el monte Horeb, el monte santo. Fue impactado Moisés con esa zarza que ardía, pero que no ardía, ¿no? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 5, versículo 1. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Quién habla? Moisés. ¿A quién? Al faraón. Y le dice, Jehová, el Dios de Israel dice. ¿Qué está haciendo Moisés ahí? Declarando, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La declaración pues de Dios es, déjalos ir para que hagan fiesta conmigo en el desierto. ¿Neta? ¿No está extraño eso de fiesta en un desierto? Es un pedido muy extraño, ¿no? O más bien, es una instrucción, porque es una instrucción. Está declarando algo que tiene que hacer, porque cuando habla con autoridad, Dios lo hace con autoridad. Y si Dios te usa para hablar, pues lo va a hacer con autoridad. Fíjate, acá el Señor te da un vistazo del propósito en esa misma declaración, pero no te da todo el propósito. O sea, dice, déjalos ir, y lo que pudo haber dicho Dios es, déjalos ir porque los voy a llevar a la tierra prometida, ¿no? Y no, le dice, déjalos ir porque quiero que hagan una fiesta conmigo. Dios te da el propósito, pero no todos los detalles. Nunca te va a dar todos los detalles.
El pueblo de Dios caminó 40 años sobre un desierto. Y allí Dios los probó, los transformó, o ese era su propósito, y los quería equipar. Ya conocemos la historia, ¿no? ¿Qué pasó al final? Ahora, ¿por qué necesitaban equiparse? Y esta es la parte fundamental de esto. Porque tenían 400 años siendo esclavos. Así que su mentalidad era de esclavo. ¿Cómo entregarles territorios para que ellos los gobernaran si estaban acostumbrados a ser gobernados y hasta como esclavos? En el año 1948, el pueblo de Dios, los judíos, los descendientes de Judá, pues, y de Benjamín sabemos ahora, y bueno, y también de todas las otras tribus que estuvieran donde estuvieran, y ya vimos que había dos corrientes, los sefardíes, los judíos, que eran, los hijos de Dios que descendían de las tribus de Judá y de Benjamín fueron a Sefardí, a España. Y en el año 600 o un poco antes había empezado el éxodo, aquel éxodo de las 10 anteriores, o de las 10 tribus anteriores, a Askenaz, Alemania y Europa del Este. En aquel entonces, cuando llegan en 1948, llegan después de todos esos éxodos. Ya sabemos que unos fueron a Oriente, Europa y Oriente, y otros llegaron acá a América, y que en el cono sur, en Sudamérica, llegaron tanto Askenaz como sefardíes. Así que cuando en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, les es otorgado nuevamente el territorio de Israel, o el territorio para fundar Israel más bien, y recientemente vi una foto impactante de cuando llegaron precisamente por la reciente muerte física de Shimon Peres, que fue presidente de Israel, pero que fue de los que primero llegaron allá, porque trabajó con Ben Gurión, que fue el primer presidente de Israel, posición que por cierto rechazó a Albert Einstein. Y si ustedes ven la foto, es impactante, es desierto, no hay nada. Y si ustedes ven Israel hoy, dicen, no cabe duda de que la mano de Dios está ahí, verde por todos lados, agua por todos lados. Pero es a base del esfuerzo y sobre todo de la mano de Dios sobre ellos. Les cambió la mentalidad cuando llegaron ahí. Y para eso levantó líderes que tenían una mentalidad distinta, una mentalidad de victoria, una mentalidad como hijos de Dios, una mentalidad donde solo se conformaban primero con la supervivencia, con vivir un día más, o mejor dicho, no morir en un día, porque eso es lo que es un esclavo, lo que piensa un esclavo. Por lo tanto, tenían una mentalidad limitada y había que cambiar eso. Por eso es que Dios los tuvo 40 años en transformación. Él lo quería hacer rápido, pero ellos no quisieron. En Isaías 41:10 dice la palabra de Dios, no temas, yo estoy contigo. Los israelitas, claro que estaban asustados. Por eso es que en algún momento dijeron, oye, siquiera ya comíamos, ¿no? Acá ni comemos. ¿Qué les hizo? Una roca que la seguía, una roca que les seguía y que les daba agua todo el tiempo. Y todas las mañanas amanecía su maná para que no tuvieran problema y comieran. Y sus ropas nunca se desgastaron durante 40 años. Y aún así no entendieron nada y solo de aquella generación, por decirlo así, solo pasaron 2 a la tierra prometida, Josué y Caleb. Como compartimos el jueves en el estudio, por cierto. Dice la palabra de Dios en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Claramente es sobrenatural. La definición de sobrenatural es algo que excede los límites y las leyes de la naturaleza. En esa definición, Juan 18:36, en ese contexto dice, mi reino no es de este mundo. ¿Qué te está diciendo? Mi reino no es natural. No es nada que tú puedas entender. No es nada que definan tus leyes o que encuadren tus leyes. Y luego queremos entender a Dios. Por eso es que cuando ocurre un milagro decimos, pues no creemos que sea Dios. O ni siquiera creemos que sea un milagro. Le queremos encontrar el entendimiento científico al milagro, ¿no? Cuando todo lo que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural. Sí, la palabra sobrenatural, es cierto, no aparece en la Biblia.
porque también hay de eso. Pero si no aparece en la Biblia, está bien, no aparece en la Biblia. Eso no quiere decir que Dios no sea sobrenatural. Excede los límites y las leyes de la Dios, y todo lo que está relacionado con Dios excede los límites y las leyes de la naturaleza. O dime tú si no te ha ocurrido a ti en tu caminar con el Señor, en tu caminar con Dios, cosas que no puedes explicar. Yo sí, y muchas. Porque ahora además ya estoy mucho más sensible y discierno, voy a decirlo así, con más facilidad o con más rapidez, cosas que antes ni siquiera tomaba en cuenta. Y que digo, caramba, es Dios el que lo está haciendo. ¿Acaso mi vida no presenta rasgos, situaciones, señales de lo sobrenatural, por lo tanto, señales de Dios en mi vida? ¿Acaso no he sido testigo de cosas en mi propia vida o en la vida de otros que la razón humana no puede entender y no puede explicar? Cuando tú ves algo así en una persona o en una situación, claro está que dices, esto no puede venir del hombre y esto no puede ser casualidad. Es Dios el que está obrando, el que está actuando. Eso es la pura verdad. Y eso es algo que por alguna razón hemos dejado de lado como si ya no ocurriera. Porque Dios es sobrenatural. Y el Señor me ha pedido que deje esto claro y lo fundamenten en la roca, porque ese es el plan que tiene para nosotros y que tienen esta serie de emergentes de conquista sobrenatural. Porque el plan de Dios es ese. Es mucho mejor que una supervivencia en esclavitud el plan de Dios. No solo se trata que dejemos de ser esclavos. No solo se trata de que dejemos de vivir en el mundo y con los parámetros del mundo. Se trata de un plan único para ti, especialmente hecho para ti de parte de Dios. Y ese plan es mucho mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Al salir de Egipto, el pueblo tenía una misión y una promesa. ¿Cuál era la misión? Conquistar la tierra prometida. ¿Y cuál era la promesa? Que el Señor les entregaría tierra donde fluiría leche y miel. ¿Sí o no? Esa es la promesa. Pero además libertad, claro. Así en tu vida y en la mía hay lugares, hay personas que nos son asignadas para que nosotros, por medio de nuestro testimonio, les influyamos, por decirlo así, conquistemos sus corazones para Cristo. Claro, lo hace el Señor, pero nos usa. Personas que solo tú y yo podemos conquistar. Nadie más lo va a hacer, ¿eh? Así que a donde vayas, sin importar el tamaño de tu iglesia, y ojalá que sea iglesia, de tu congregación, tú puedes, aunque no existiera el ministerio, ir y hacer lo que te toca a ti, como yo sé que lo hacen los que estamos acá. Tú hablas de Cristo por medio de tu testimonio, pero cuando puedes vas y lo compartes. Yo estoy viendo a alguien aquí que lo hace todo el tiempo. Pero no nomás a un lugar en particular. Tu vida misma habla de eso. Háblales de Cristo. No me acuerdo qué pasó en la semana, con quién me vi o quién me comentó, y lo primero que hice fue, pero tú ya conoces a Cristo. Ya me acordé, alguien me contactó por Facebook. Dice, ay, me alegra mucho que me haya aceptado como amistad. Le digo, ok, ¿cuál es el propósito de la amistad? Porque para eso es para lo único que te acepté, ¿eh? No te vayas a confundir. La única razón por la cual acepté es para que sepas que yo soy hijo de Dios y que si vas a estar en contacto conmigo, tú vas a recibir testimonio de Dios sobre mi vida y de Cristo en mi vida. Si tú ya lo conoces, gloria a Dios, pero si no, te lo presento. Tristemente no volvió a escribir. Porque para eso estoy en Facebook, ¿eh? No para ser cuates. Para ser amigos de verdad los hago frente a frente. Pero para influir sobre las personas y presentarles al reino y a Cristo y al reino, para eso utilizo las redes sociales. Ese es el único propósito mío. Nadie más va a hacer lo que te toca hacer. Nadie más va a influir en el territorio que Dios te está entregando. Lo tienes que hacer tú. Y eso implica ponerte incómodo. Eso implica hacer cosas que no hacías antes. Pero que si las haces, Dios te respalda. No nos podemos conformar simplemente con recibir. Tenemos que dar lo que Dios nos da. Porque eso es lo que Él quiere que hagamos. Hay dos tipos de personas en ese mismo orden de ideas. Las personas proactivas y las personas reactivas. Las personas proactivas,
dirigen sus acciones hacia un objetivo, hacia un propósito. Tienen planes, son responsables de la situación que les corresponde atravesar, así sea el desierto. Saben que hay riesgos, pero también saben que vale la pena correrlos por el premio que van a recibir, por el galardón, dice la palabra de Dios, que vamos a recibir. Y las personas reactivas, que son aquellas que reaccionan ante estímulos que les llegan de otras personas. O sea, tiene que haber alguien que los empuje, que los motive, que haga un cambio en su entorno para que ellas se muevan. Tú tienes que decidir qué tipo de personas quieres ser. Una reactiva, que necesitas que alguien te empuje, que alguien te mueva, que algo te motive. O una proactiva, que se plantea por sí misma que si Dios dice que es. Y se mueve y actúa en consecuencia. No espera que alguien haga algo. Así que la pregunta es, ¿soy una persona que reacciona a la atmósfera en donde se encuentra? ¿O soy aquella que transforma la atmósfera? Hace muchos años, cuando yo estaba todavía caminando con el Señor, en mis tiempos de... así como fui evolucionista, también fue de los que creían en construirte a ti mismo, ¿no? Sin ninguna pena lo digo. Y una frase que me cantaba era, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Hoy sé que en realidad ese destino ya está construido. Dios, desde el inicio de los tiempos, lo tuvo para mí y para ti. Pero es tu libre albedrío el que decide si llegas o no, si no llegas. Tú decides si eres reactivo o eres proactivo. Tú decides si le crees a Dios o no, pero para eso lo tienes que escuchar. Porque si le crees y te mueves, la promesa va a llegar. Así que te invito a ser proactivo. Y eso nos lleva entonces a introducirnos en un poder transformador, en un poder sobrenatural de Dios. Lo cual implica que el Señor nos invita a permitir que se manifieste ese poder sobrenatural de Dios. ¿Cómo podemos permitir que se manifieste ese poder sobrenatural de Dios? Bueno, pues eso nos va a hablar en la segunda parte de este mensaje de transición la siguiente semana. Los invito en el amor del Señor a que, una vez publicado este mensaje en lo escrito, pero también en esta grabación en sonido o en el video en YouTube, profundicen en lo que Dios habló hoy. Y ustedes van a encontrar a estos, sobre todo a quienes están acostumbrados a que en los mensajes dominicales, en sus reuniones, les den como la receta de que les vaya bien en la vida. Bueno, no es que lo critique, pero Dios me ha hecho mucho énfasis en que no te quedes con eso. Sí, esa es una de las cosas que el exponerte al fuego de Dios te da, pero no es lo único. Así que te invito a que regreses, escuches, reflexiones, disciernas en aquello que Dios nos quiere dar, en aquello que Dios nos está moviendo a entender. Que entonces veas con claridad lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y en este mensaje de transición y la segunda parte que veremos la segunda semana, dejes que el Señor te lleve, te impacte y te ministre. Vamos a entrar en un tiempo de adoración al Señor, pero una oración antes para que sea Él el que nos exponga a su fuego, a su bendito fuego. Padre mío, gracias, Señor, por este tiempo, por esta ministración y por este mensaje, por estos fundamentos que en tu palabra nos has compartido, Señor, y que sabemos, Padre, son el propósito, Señor, al que nos quieres llevar. Inúndanos, Señor, en tu Espíritu Santo y que este no se vaya de nuestros corazones. Que si ya está ahí, Padre, que no lo contristemos con nuestras decisiones o con nuestro actuar, Señor. Con nuestra palabra, Padre mío, o con la manera en cómo vemos las cosas. Que no nos quedemos pasivos, Padre, que no nos quedemos en la reacción, sino que seamos gente que toma la iniciativa. Que seamos proactivos para cambiar la atmósfera. Que se establezca la atmósfera del reino porque estamos expuestos a tu fuego, Señor. Esa zarza ardiente, Señor mío y Dios mío. Y que en todo tiempo y en todo momento, Padre, tu luz y tu verdad se manifiesten en nuestras vidas. No permitas, Padre, que nos quedemos, Señor, sin
hacer, Padre, sin actuar, Padre, sin dejar, Padre, que tú ministres, Padre, en nuestros corazones, Señor. Y que en esa gracia infinita, en ese amor, Padre, seamos quienes, Señor mío y Dios mío, tomando la iniciativa, Padre, hagamos aquello que nos corresponde y vayamos, Padre, siempre en la medida de la fe, Padre bendito, y escuchando tu voz y tu dirección, creyendo que tú sigues siendo y que tú seguirás siendo, aunque nosotros, Padre, no entendamos, pero que no estemos esperando entender ni buscando entender, sino sencillamente, Padre, creyendo y actuando, Padre, para que tu atmósfera cambie, para que se establezca la del reino, para que seamos instrumentos de gracia como hijos tuyos, como coherederos tuyos, como príncipes, como reyes sacerdotes, Padre, estableciendo el reino y tu gobierno, Padre mío, e influyamos a donde estemos y se manifieste tu verdad, tu gloria, para honrarte, Señor. En el bendito nombre de Cristo el Señor, Padre mío, clamamos y adoramos. Amén. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve, llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor nos envuelve hoy, tu abrazo me toma, me abraza y me dice: hijo mío, estoy contigo. Oh, vamos a declararlo así. La atmósfera cambiando está, ¿lo crees? Tu espíritu está aquí, es evidente tu poder, es evidente tu mover. Tu espíritu está, la atmósfera cambiando está, la atmósfera cambiando en mi casa, en mi corazón. Tu espíritu está aquí, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve y me da propósito. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor me envuelve hoy, tu amor, tu presencia me sana hoy. Tú me envuelves, tú me llenas, Jesús. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino aquí entre nosotros, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo.
cielo.